Buenos días, buenas tardes y bienvenidas al podcast número 209 de Ecosistema e-commerce. Y bienvenidos al podcast donde podrás escuchar todo relacionado con el mundo e-commerce sin filtros, herramientas, trucos, noticias, emprendimiento y muchísimo más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Soy Javier López, consultor de e-commerce y fundador de ecosistemaecommerce.com, la plataforma donde encontrarás, como sabes, todo lo que necesitas saber sobre el apasionante mundo del comercio electrónico. Si necesitas ayuda para poder impulsar tu e-commerce, puedes contactar conmigo en el correo contacto@ecosistemaecommerce.com. Y después de la resaca del eShow que se ha celebrado en el recinto de IFEMA en Madrid y que este año ha tenido una gran afluencia de público en comparación con otras ediciones, volvemos a nuestra sección de los jueves con las noticias más impactantes del mundo e-commerce. Pero como la tradición manda, empezamos con la frase del día. Algunas personas no pueden creer en sí mismas hasta que alguien más cree en ellas. Dicho por Robin Williams en el papel de Sim Maguire en el indomable Will Hunting. Y creer o no creer, ser o no ser, para que pasen cosas hay que hacer cosas. Esta es la tónica de todo emprendedor que decide crear una tienda online. También puede haber intraemprendimiento en una compañía donde trabajes, donde ves la oportunidad de potenciar sus canales digitales para poder hacer crecer el negocio. Hay que hacer cosas. Trabaja el PowerPoint, el Excel o lo que tengas a mano. Desarrolla esa nueva idea de negocio. Si temes que la falta de conocimiento genera un muro infranqueable para hacer una tienda online, puedes ayudar a derribarlo con este podcast o las noticias más relevantes del sector del comercio electrónico. Así que, sin más tiempo que perder, comenzamos. Y damos vista de las noticias más impactantes que ha habido esta semana en el mundo e-commerce después de unos días de bastante jaleo, sobre todo para los que estabais cerca de Madrid o en Madrid, sobre todo con la parte del eShow, que ha habido bastante público, una serie de ponencias súper interesantes y lo mejor de todo, poder hablar y contarse cara a cara con tantos buenos amigos y tantos referentes del mundo e-commerce. Y ya sin más, nos ponemos con las noticias más importantes del sector del comercio electrónico, hablando de la primera noticia, que es que el sector turístico es el principal motor del e-commerce en España. Noticia vista en e-commerce news. Y es que, de acuerdo con la CNMC, en 2023 el turismo, impulsado sobre todo por el tema de agencias de viajes y operadores, es el sector de mayor volumen de negocio en el e-commerce. Concretamente, el 9,4% de la facturación total del e-commerce español corresponde a este sector, superando al de la moda, que compone un 6,2%, y los hoteles, 4,4% entre otros. De hecho, ha habido un aumento del 16% con respecto a 2022, lo que se traduce en 363 millones de transacciones más solo en el primer trimestre del año. Y de esta noticia, hablando de cifras, pasamos a otras cifras muy interesantes. Vista también esta noticia en e-commerce news, y es que habla de que Amazon dispara su beneficio hasta los 9.900 millones de dólares en el tercer trimestre. Y al final quedas que, por lo que se ve, Amazon consolida esta recuperación. La compañía ha conseguido esos 9.900 millones de dólares en el tercer trimestre de 2023, un 244% más que en el mismo periodo del año anterior. Es decir, cuando al final consiguió unos 2.900 millones de dólares. Esto ha sido a través de un comunicado que ha emitido la compañía. El beneficio además incluye una ganancia de valoración antes de impuestos de 1.200 millones de dólares, incluida en ingresos no operativos. A nivel de cifras, ¿cómo ha funcionado el gigante Amazon, el gigante americano? Pues que las ventas netas aumentaron un 13% en la comparativa interanual hasta los 143.000 millones de dólares, cuesta incluso decir la cifra, en comparación con los 120
57.000 millones en el mismo periodo de 2022. En la parte de América del Norte ha crecido un 11%, mientras que la facturación del segmento internacional alcanzó los 32.000 millones, un 16% más que hace un año. Como vemos, el tema del cloud sigue siendo uno de los mejores negocios que tiene Amazon, con unas ventas que al final es el líder del mercado, aumentando un 12% interanual, hasta los 23.000 millones de dólares. Es decir, que Amazon Web Service genera a la compañía 23.100 millones de dólares. En temas de publi, de retail media, alcanzaron los 12.000 millones de dólares, lo que se traduce en un aumento del 25% respecto al año pasado, 2022, y el beneficio operativo llegó hasta los 11.200 millones en el mismo periodo, en comparación con los 2.500 millones de dólares del mismo periodo del año pasado. Con lo cual, hay que decir que al final, en el cuarto trimestre de este año, Amazon espera que las ventas netas se sitúen entre los 160.000 y los 167.000 millones, o que crezca eso, entre el 7 y el 12% respecto a los últimos 3 meses de 2022. Sobre todo al final, que es que al final también que aparte de estas cifras de 160 y pico mil millones, veremos en cuánto acaba, el beneficio operativo también se sitúa entre los 7 y los 11.000 millones de dólares. La verdad que son cifras muy, muy interesantes que reflejan la buena salud que ha recobrado el gigante americano, el gigante del e-commerce. Y de esta noticia nos vamos a otra noticia vista en Eje Prime, que es que el inmobiliario exprime el e-commerce, eleva a un 56% sus ingresos online en 2022. Por lo cual, las empresas dedicadas a actividades inmobiliarias registraron ingresos de 1.100 millones de euros por el canal digital, elevando un poco el peso del online sobre el total de ventas hasta casi el 10%. Al final, el tema de esos ingresos de 1.100 millones de euros supone un 56% más, como avisábamos al principio, y que estas mismas empresas dedicadas a actividades inmobiliarias han destinado 40 millones de euros a gastos tecnológicos, sobre todo relacionados con la seguridad. Y visto esto, nos vamos a IT User, que es que otra noticia vista en este canal, que es que la contribución del e-commerce al PIB español llegó al 5,4% en 2022. Siguen buenas cifras de crecimiento del sector e-commerce. Y es que España se sitúa como el cuarto país europeo con mayor volumen de negocio online, aunque al final pues el comercio electrónico europeo ha aumentado durante los últimos meses, su último ejercicio. El conjunto de los países ha tenido un ritmo de crecimiento un poco inferior a otros años. Las previsiones de facturación del e-commerce B2C, del business to consumer, directamente de empresa a cliente, previstas para 2023, apuntan a un crecimiento del e-commerce del 8%. ¿Cuántos son el volumen del e-commerce en Europa en el mercado B2C? Pues aumentó desde los 849.000 millones de euros de 2021 hasta los casi 900.000 millones de euros en 2022, lo que supone una tasa de crecimiento del 6%. Con lo cual, la contribución del e-commerce al PIB europeo llegó al 4,37% en 2022, según lo refleja el European E-Commerce Report 2023, elaborado por E-Commerce Europe con la colaboración de A-Digital. Y es que en España la verdad que el e-commerce sigue creciendo y aumentando su contribución al PIB con un 5,4% respecto a la media europea, que es un 4,37%. Bueno, al final lo que ha hecho este informe ha sido analizar la evolución del e-commerce en 37 países europeos, y España pues sigue destacando su buen papel en el crecimiento del e-commerce, ¿no? Pues ya sabemos que en 2022 se cerró la facturación en 72.000 millones de euros. La aportación del e-commerce al PIB español es superior en un punto respecto al PIB de media en la Unión Europea. Y de esta noticia pasamos a otra noticia vista en lapublicidad.net, y es que el 33% de las empresas españolas vende en el e-commerce. Y España, como decía antes, respecto a Europa, es el quinto país de los 27
con más porcentaje de empresas que venden a través del comercio electrónico. Esto lo explica un análisis de la agencia SEO Eskimoz, que pues, con motivo del eShow ha sacado estos datos que la verdad que son muy interesantes. Y es que el 33% de las empresas que venden en e-commerce en 2022 suponen 5 puntos más que 2021 cuando estaban en el 28%. ¿Datos de la media de los 27 de la Unión Europea? Pues la media son un 23%, con lo cual es 10 puntos más respecto a la media europea, que la verdad que está muy bien. De hecho, España contrasta con las cifras de países como Francia, con una economía cercana a la española, que cuenta apenas con un 17% de empresas que venden por e-commerce. Por ejemplo, Grecia no llega al 18% y Italia lo supera por poquito. Incluso Alemania se queda en el 22%, con lo cual datos muy interesantes que explican la buena salud del e-commerce en España. Y ya por último hacemos un análisis sobre lo que está pasando con Vinted, noticia vista en e-commerce news, y es que Vinted valora la venta de acciones por 200 millones de euros. Vinted, la plataforma C2C, consumer to consumer, cliente a cliente, está la verdad que atravesando un momento un poco delicado y ha tomado la decisión de contemplar la venta de acciones y la emisión de nuevas acciones, tratándose un poco de la respuesta de un poco la crisis que está atravesando esta startup, que en 2021 fue valorada en 3.500 millones de euros. Y según informa Financial Times, esta venta secundaria de acciones podría valorarse en 200 millones. Esta Vinted es la empresa de compra-venta de ropa de segunda mano más grande de Europa, y la compañía tiene pues en su contra esta falta de liquidez y los altos tipos de interés que encarecen el precio. Al final ha repercutido un poco en las dificultades financieras que está atravesando Vinted. Bueno, pues la plataforma digital de segunda mano ThredUp publicó su informe anual, Resale Report, y espera que el mercado de segunda mano estadounidense alcance los 70.000 millones de dólares en 2027. Sigue siendo una de las áreas de mayor crecimiento en el sector de la moda y por eso Vinted ha protagonizado una expansión estos últimos tiempos que la ha llevado ahora mismo un poco a los números rojos. Pues bueno, al final la plataforma de segunda mano concluyó 2021 con unas pérdidas de 118 millones de euros, lo que supuso quintuplicar los números rojos del año anterior. Las pérdidas principalmente a los enormes gastos de marketing para ganar cuota de mercado. Al final Vinted gastó la friolera de 193 millones de euros en publicidad respecto al año anterior. Y ya tristemente tenemos que anunciar que hemos llegado al final de este episodio con las noticias más relevantes que han aparecido en los últimos días en el sector e-commerce. Gracias por llegar hasta aquí y como siempre por escuchar el podcast. Y ya si tienes un momentito para darle a las 5 estrellas para que este podcast tenga más difusión y lo hagas crecer un poquito más, a mí me ayudarás a alegrarme el día. Gracias de nuevo como siempre y nos escuchamos mañana con un nuevo episodio de Ecosistema e-commerce. Que tengas muy buen día. Adiós.